Si hay una canción que todo el mundo mira con lupa, es la interpretación de La Gata Bajo la Lluvia. En esta ocasión, la cantante Dana se atreve con tremenda canción y al parecer la gente se quedó muy contenta con su forma de cantar la canción que hizo tan famosa la gran Rocío Dúrcal. Vamos a ver si Dana está a la altura de semejante canción. Ya lo sabes que si te gustan las Tecni reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, vamos a ver qué tal lo ha hecho Dana en el Vive Latino 2026. Muy suave. En este caso, Dana lo está haciendo con un sabor bastante antiguo, más cercano a lo que sería la versión original, si bien la música es como en un tempo bastante diferente, como en otro estilo musical, quiero decir, trabaja acompañando el inicio de la canción con algunas vocalizaciones. El tempo que está utilizando recuerdan las canciones como por ejemplo Oh My Love, My Darling. Es ese tipo de sabor antiguo, inclusive me recuerda un poquito la música que hace actualmente Mon Laferte, ¿no? Es ese tipo de sabor retro, de sabor antiguo, ¿no? Muy suave, inicia a media voz, bastante íntima. Ya que tiene tanta melodía, es una canción pues muy melodiosa, muy bonita, me gusta cuando el artista realmente intenta ponerse en la piel de lo que está cantando, no tiene que estar cantando todo el tiempo. A veces un silencio bien puesto a tiempo le da más valor a lo que está haciendo y le da más un sentido más interpretativo a lo que está haciendo. Y este pequeño silencio y el ya lo sé, un poquito más hablado, también es importante. La parte hablada dentro de la voz cantada también es muy importante a la hora de interpretar, ¿eh? El amor va hacia adentro. Amor. Intenta ser lo más suave y lo más íntima posible. Va a media voz, pero va en esa media voz que va haciendo, pues va creciendo y va dejando las notas como en un volumen más bajito, ¿no? Va quitando esa potencia, va jugando, le doy un poco más, le quito, ¿no? Y así va todo el tiempo, por lo menos en estos primeros segundos de canción. Nuestro solo fue casualidad. Sabemos que Dana es bastante melismática a la hora de cantar, está haciendo algún melisma, pero no está abusando de los melismas. Ya la canción en sí es hermosa, es preciosa. Ahí es cuando viene el saber y el gusto musical. Saber cuando un melisma le va a quedar bien a la canción y cuando un melisma le va a quedar mal o está de más en la canción. Hay cosas, chicos, que sí pide la canción, que sí cuadran en la canción, y hay otras que se van demasiado, ¿no? Que no le quedan bien a la canción. La misma hora, el mismo profile. Fíjate que juega con el tempo de la canción. Va haciendo sus propias paradas, sus propios silencios, va aguantando el tempo, va jugando, se retrasa y adelanta. No hay cuidado, no te tiene un buen oído musical, Dana es una muy buena cantante y maneja unas muy bonitas pues dinámicas vocales. Fíjate la I está tan bien colocada, está hermosa esa I. No hay tirantes, no hay estridencia, suena dentro de su tesitura todo el rato y eso es algo que es maravilloso porque tú cuando sientes a una persona cantar dentro de su tesitura y no la ves sufrir para hacer las notas, madre mía, suena riquísimo, suena que fluye y uno disfruta, ves al cantante disfrutar, no lo ves sufrir. La ves disfrutar. Simplemente ella en el centro del escenario cantando, no está haciendo un belting tan potente, si bien ahora sí es el estribillo y ha subido un poquito más de potencia, tampoco es tanta potencia. Yo creo que le está dando la potencia justa a lo que necesita la canción y también sigue jugando y sigue llevándola a su terreno y a su forma de interpretar. De momento no siento que esté copiando a nadie, ¿eh? Aquí. Fíjate que los melismas que está haciendo tiende a ser los descendentes y no ascendentes, ¿no? Tiende a ser, pues, escalas
como si fueran escaleras, con notas muy precisas, porque además ella es melismática, tiene agilidad vocal y para hacer melismas la agilidad vocal es indispensable. Si tú haces melismas sin tener una buena agilidad vocal, lo que sale es un churro de melisma y eso no puede pasar. En un melisma las notas tienen que ser súper claras. Ya no seré tuya. Si estamos cantando en vivo y en directo, como en este momento está cantando Dana en vivo y en directo, ni sin trampa ni cartón, no tiene nada, puede pasar que en algún momento algún melisma pues sea un poquito impreciso. Eso nos puede pasar a todos. Siempre hay que intentar estar segura de los melismas que uno hace. Evidentemente, Dana conoce su aparato fonador para saber con exactitud si eso le va a quedar bien o si eso le va a quedar mal, ¿no? Seré la gata bajo la lluvia. Hasta ahora, todo este maravilloso estribillo que ha hecho Dana, no exagerado en las dinámicas vocales. El vibrato de Dana es exquisito, chicos. Tiene una frecuencia de vibrato hermosa. Termina el final, intenta hacerlo lo más suave con un falsete, está haciendo el maullaré, que es bastante importante en qué forma lo haces para no sonar estridente, para que no quede pues muy potente. Es una gata que está cantando bajo la lluvia y supongo que tiene que sonar como un poco más nostálgica, un poco más triste la gata, ¿no? Y maullaré. Es un paso a la voz de cabeza aireada, quiero decir, no hay un cierre cordal completo allí, por lo tanto, no se llegan a juntar del todo las cuerdas, pasa un poquito y le das esa tonalidad más débil que necesita la voz para que tú lo sientas, ¿no? Y continúa en una vocalización, en ese falsete débil y en ese falsete suave, es decir, que tiene muy claras las dinámicas vocales. Cuando va al forte, tiene que ser en el estribillo y el resto de la canción tiene que tener otros matices, porque si no suena todo fuerte y eso no puede ser, porque no le das esos diferentes estados de ánimos que tiene la canción, que necesita la canción. He escuchado un montón de versiones de La gata bajo la lluvia, por ejemplo, la de Ángela Aguilar es muy diferente porque Ángela utiliza el belting muy potente y muy estridente para hacer el estribillo y yo siento que no necesita esa potencia. No sé qué ha hecho, como una especie de grito, como un vamos, ha hecho una cosa algo así. A mí ese grito en medio, en una canción como esta, me corta el flow. O sea, me corta totalmente el rollo. No suena demasiado bien en este tipo de canción, tan suaves y románticas. De repente soltar un ¡vamos! Eso no le suena bien. Le suena bien a otro tipo de canciones a tempo donde tú quieres que la gente cante contigo. Tal vez pueda encontrar otra manera a través de gestos, poner el micrófono así, pedirlo con las manos en vez de gritar el vamos. Continúa haciendo ejercicios pues de vocalización simplemente para acompañar un poquito la música. Fíjate, el amor vuelve otra vez al piano, vuelve otra vez a hacerlo suave y aireado. Lo sé, no digas nada de verdad. Lo sé, no digas nada. Y necesito eso, necesito esa intención. Alguna lágrima, perdón. Hablado, fíjate que hace un silencio, perdón. La forma de decir las cosas también hay que mirar. Se lloraron conmigo, amor. ¡Ay, madre mía! No me empiecen con los melismas que me muero aquí, ¿eh? Yo defendiéndola para que no haga los melismas y me suelta un melisma. No, pero bueno, ha dejado aire. Mira, fíjate lo que quiero decir con esto. Ha iniciado con un melisma y ha dejado el amor, y vamos a escucharlo. Escucha. Mira, amor. Vale, ¿qué pasa? Aquí, hasta que empiezas de vuelta a cantar, deja un pequeño silencio, es decir, respira la canción. Lo que no puede ser es que no respire la canción, porque queda todo absolutamente ligado y es como que le has querido meter más notas de las que tocan. Es como que no cuaja. Lo que les quiero decir es esto, mira, cuando yo les digo, chicos, que menos es más. Son muchas notas, muy arriba, muy estridentes y no da aire. O sea, no respira la canción.
une directamente este melisma con liga con lo que viene y es demasiado adorno. También me parece demasiado adorno lo que hizo Dana, ¿eh? Ha sabido pararlo a tiempo y quedarse en la nota sostenida. Vamos a volverlo a escuchar. He de decir también que la versión de Ángela Aguilar está más alta que la versión que está cantando Dana en este momento. Escucha. Amor. El de Ángela es amor. Ese sería el de Ángela Aguilar. Ella ha sabido parar a tiempo para no copiar la fórmula. Es cierto que está más baja, ¿eh? Yo prefiero que canten la canción, por ejemplo, en este caso, prefiero que la cante un poquito más baja y que se la vea disfrutar, sin estar como fuera de su tesitura o un poquito fuera de su tesitura, que la veas pues sufrir, ¿no? Por cantar esta canción. En el caso de Dana la estoy viendo disfrutar de lo que canta. Alguna vez nos vemos por ahí. Es más fraseado, más hablado, a pesar de estar cantado, ¿no? Invítame un café. Muy aireado, prácticamente muy susurrado. No vuelvo a verte. Ojalá que tengas suerte. Es muy afinada Dana para cantar, es muy afinada. Estamos hablando de una chica que está cantando completamente en vivo y lo ha demostrado infinidad de veces lo buena cantante que es Dana. La vida es así. ¿Ves? Ah, amiga, esto es lo que les estaba explicando anteriormente. Aquí me corta el flow a mí. La gente ya la está cantando. Porque es una canción archiconocida. Ya la está cantando. Sigue disfrutando y sigue dándonos esa voz maravillosa que tienes. Es hermosa. Tú te vas A mí me corta el rollo. Eso no significa que a ti te corte el rollo. y yo me quedo aquí. Mira, qué bonito. Y no solamente bien colocada, sino que además es precisa. Es muy afinada. Verás, y ya no seré tuya. Esto está hermoso. Y ya no seré tuya. Y vibrato bastante sostenido. Un cambio, un pequeño cambio en la canción, que es muy bonita también. Seré la gata bajo la lluvia. Además, se puede dar el lujo de vibrar notas sostenidas desde el principio hasta el final sin temer que esa nota pues cale. Esto es ligar las notas. Está casi finalizando, supongo, ya la canción y va ligando los estribillos. Esto también está muy bien. Le da el silencio cuando toca, liga cuando toca en una buena tonalidad, en una buena tesitura, siempre dentro de su tesitura y fluyendo todo el tiempo. La vida es así. Tú te vas. Tiene una voz espectacular, tiene una voz preciosa, tiene un vibrato súper bien colocado, una voz súper bien colocada tiene. Yo me quedo aquí. Yo Aquí ha querido bajar, ha querido, ¿ves lo que les digo de las escalas descendentes para trabajar con melismas, para trabajar con inflexiones? verás y ya no seré tuya. Esto está muy bonito. Ya no seré tuya. Muy bonito esto. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por Ah, muy bonito, madre mía. Aquí, por ejemplo, lo ha dejado, pensé que iba a ser seré la gata. Pensé que iba a bajar la última nota, pero no, la ha dejado sostenida allí. ti y maullaré. En este caso lo ha preferido hacer en un pleno belting y estamos... Estamos en un la de la cuarta octava. Es una nota de pasaje tremendamente cómoda. Está cantando ella aquí. Y ha trabajado pues finalmente con alguna inflexión, algún riff. Muy bonita la versión. La verdad es que muy bien lo ha hecho, ¿eh?
se ha quedado en un tono menor. Me gusta mucho esto también. Hermosa. Hermosa. ¡Wow! Pedazo de versión de La Gata Bajo la Lluvia. Me ha gustado muchísimo porque no se aleja demasiado de la versión original. Ha respetado la versión original y ha dado algunas pinceladitas como para llevarla más hacia su terreno, a su forma de cantar. Creo que se han medido muchísimo en hacerla en esta tonalidad, en estar constantemente dentro de su tesitura y cantar cómoda. Desde el principio hasta el final de la canción me ha gustado cómo ha distribuido esos melismas para dar aire, para dejar reposar estos melismas con pequeños silencios para no ligar tanto las frases. Ha ligado al final ha decidido ligar el estribillo, ya era la última parte, y hacerlo justamente en pleno belting para que esa potencia y esa voz tan virtuosa que tiene pues pueda salir a relucir, pero no fue sino hasta el final cuando decidió hacer un belting potente, no todo el tiempo durante toda la canción. Es súper importante trabajar en estas dinámicas que van a hacer que la canción sea una experiencia muy agradable para las personas que te están escuchando y me ha parecido fantástica. Me ha parecido fantástica la interpretación de Dana y ha sido una grata sorpresa escuchar La Gata Bajo la Lluvia en la voz de ella. Así que chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes? ¿Les ha gustado la interpretación de Dana? Cuéntenme cuál es la versión de La Gata Bajo la Lluvia que más les ha gustado, además obviamente de la de Rocío Dúrcal que todos conocemos. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el próximo episodio, no sin antes suscribirte al canal, regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!